Recibimos a esta hora a quienes nos van a acompañar en nuestro viaje al puerto de la noche a través de nuestro canal de televisión 24/7 Noticias. Desde hace una hora venimos viajando a través de AM 550 la primera, FM 90.7 aquí en Neuquén, en el norte de la Patagonia Argentina. También nuestro programa sale desde Perú a través de Perú Web Radio Online y desde Estados Unidos en Cincinnati a través de Perfecta Radio. Los martes, a esta hora, acostumbramos a viajar a Darregueira, en la provincia de Buenos Aires, para encontrarnos con un investigador, un historiador en los hechos, en la práctica, un aficionado a la historia, pero un hombre que investiga, investiga y comparte con nosotros esta información, especialmente centrada en lo que es el entramado nazi en la República Argentina. Estamos en Darregueira para hablar con Rubén Seminari. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar charlando con ustedes nuevamente. Rubén, bueno, hemos recorrido desde antes de la Primera Guerra Mundial, cómo fuiste vos dándonos a conocer a través de tus investigaciones, cómo fueron echando raíces los lazos de nuestro país, de algunas zonas de nuestro país, con lo que luego fue la ideología del nazismo a través de Hitler. Vimos el panorama que había en Europa en cuanto a los gobiernos, vimos lo que significó el nazismo para para otros pueblos, allí en Alemania, especialmente judíos. Tuvimos testimonios de judíos en la República Argentina. Bueno, hemos ido abarcando hacia lo que ha sido el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que a partir de ahora es cuando ya entramos de lleno en la llegada a nuestro país de jerarcas nazis, ¿verdad? Así es. En el último programa les comentaba que Brasil había declarado la guerra tempranamente y que había sido parte de la contienda, que envió 25.000 efectivos a Europa y que incluso dejó muchos muertos en Italia. Y bueno, Argentina los últimos días del conflicto, también presionada, le declara la guerra al eje. Esta declaración de guerra produjo que al poquito tiempo se forme una junta que investigaba y cuidaba a lo que se denominaba propiedad enemiga. O sea, el gobierno expropió, incautó bienes y empresas de alemanes y de japoneses que estuvieran, que sirvieran para de alguna forma cubrir los gastos que significó las pérdidas de algún barco que se perdió de Argentina, de argentinos que vivían en Europa y que fueron afectados por la guerra. Bueno, esa fue un poco la idea de esta junta. Muchas escuelas fueron consideradas, esas 200 escuelas que hablamos que había alemanas en Argentina, fueron consideradas la mayoría de ellos propiedad enemiga, también fueron tomadas por el gobierno. Algunas fueron devueltas, otras se terminaron rematando todos los bienes. Pero fueron pasando algunas otras cosas. Y no hay un hecho que es importante. Había un señor, el Ludwig Freude, que era el dueño de dos bancos muy importantes en Argentina, se consideraba que una de las fortunas más grandes de América en la época, contratista del Estado. Allá por el año 39 lo conoce a Perón, que era oficial del ejército y ocupaba su lugar de trabajo en Mendoza. En la misma época en que estaban prisioneros ya algunos soldados marineros de Grafí en Mendoza, a quien Perón visitaba asiduamente. Y con Freude se establece, o Freude, es la pronunciación correcta, se establece una relación, una amistad. Y Freude era como una embajada paralela en Alemania, era quien manejaba mucho de los espías nazis en Argentina. Incluso su yerno, Conoeque, era el líder de la red de Bolívar, que era una red de transmisores que había en Argentina para avisar a Alemania en los movimientos de los barcos, sobre todo.
Y bueno, esta relación con Perón se traduce cuando nace el peronismo, allá el 17 de octubre del 45. Perón está en la isla Ostende, en el Delta, la isla Ostende justamente de esta gente, Freud. Y cuando Perón asume, lo nombra como secretario personal y secretario de investigaciones a su hijo, que es Rodolfo Freud. Rodolfo Freude es el fundador de lo que conocimos hace un tiempo como la CIDE, los Servicios de Inteligencia del Estado. ¿Qué tiene que ver con toda esta historia? Bueno, a partir de la llegada de Rudy Freude a este lugar en una secretaría de gobierno, hay una comunicación directa con Migraciones en Argentina, donde en Migraciones estaba Santiago Peralta, un antisemita reconocido, pronazi también, y aparece otra persona que es Carlos Funder, que era un argentino que fue oficial SS en Alemania. Él es enviado por la presidencia del país a buscar técnicos a Europa. Básicamente está en Berna, y aparece una triangulación ahí junto, por un lado, con algunos sectores del Vaticano. Hay un obispo austríaco, Alois Oudal, hay un obispo croata, Draganovic, y en esta combinación empieza a elegirse gente, quiénes podían venir y quiénes no. En los archivos de Cancillería Argentina están los archivos de época, donde uno puede ver a quiénes se habilita y a quiénes no. Se formó una comisión de allegados alrededor del área de migraciones, que estaba integrado por nazis. Había un belga que ya había sido condenado en el mismo 45 por crímenes de guerra, Taller era el apellido, que estaba ahí. Había un croata, un colaboracionista francés, que era Jaime María Mayeu, que después vamos a hablar un poquito más de él. Benzón, que era el croata justamente. Entonces, bueno, se puede ver los archivos cuando habilitaban la entrada de quién sí y de quién no. Pero por supuesto que había terminado la guerra, estaban los juicios de Nuremberg en marcha, que se habían ahí enjuiciado a las 20 personas que se creían más importantes del nazismo. 10 de ellas habían sido condenadas a muerte, 2 en realidad, pero bueno, Göring se suicidó antes de que se cumpla la condena, y hubo un condenado en ausencia, que era Martin Bormann. Esta relación entre Argentina, parte del Vaticano, Carlos Funder, produjo que empezaron a ingresar una cantidad importante de alemanes. Algunos de ellos habían sido, o muchos de ellos, parte del Tercer Reich, y algunos de ellos eran criminales de guerra. Por supuesto que venían con nombres adulterados, muchas veces venían con nombres hasta de curas, por medio de alguna congregación, que es lo que se conoce como la ruta de las ratas. La ruta de las ratas era salir vía Austria, norte de Italia, Bolzano, Merano, pasaban por Roma, estaban generalmente en conventos y monasterios, y terminaban en Génova y venían de Génova por acá, incluso a veces en flota navieras argentinas, como era la flota del Pino, que fue uno de los que trajo a algunos de estos personajes para acá. Bueno, hay gente que es conocida, justamente en la foto estamos viendo a Mengele, ¿no? El ángel de la muerte. Mengele, o el doctor muerte, fue uno de los médicos que estaba en Auschwitz y hizo las aberraciones que se te pueda ocurrir sobre niños, sobre gemelos, sobre todo, albinos, con un montón de cosas raras. Y él tenía amistades acá. La verdad que era muy común verlo en Bariloche, de la mano de Mertig, que Mertig era un empresario de la época, una empresa que todavía hoy funciona, relacionada a cocinas y calefactores. Él era amigo de la familia, vivió con ellos, trabajó en la misma empresa, estamos hablando de la empresa Orbis, que ahí trabajó Eichmann. Esto me lo contó en su momento el capitán Rasenac del Grafik, él fue compañero de trabajo de ellos justamente, así que en primera persona tengo ese dato de donde trabajó. Pero aparecen otros personajes, ¿no? Mengele entró con un nombre ficticio, por supuesto, Gregor. Aparece Eichmann, que Eichmann había sido uno de los encargados de la solución final. La solución final fue trasladar a todos los judíos
de Alemania y del resto de los países ocupados de Europa a Polonia, los campos de concentración y de exterminio, ¿no? Estamos hablando de Auschwitz, de Treblinka, de Majdanek, campos donde había alrededor empresas satélites que utilizaban mano de obra esclava, así que Farben, empresas conocidas hasta hoy, por ejemplo, ahí la Bayer fue la que fabricó el Ciclón B, que era el gas con que se mataba dentro de las cámaras de gas, se gaseaba a las personas, que después terminó en los famosos hornos crematorios. Aparecen algunos otros personajes, como por ejemplo Albert Leven, que vivía en la Cumbrecita, estaba acusado de más de 30.000 muertes. Llegó a ser concejal por la Unión Cívica Radical, jugaba al fútbol, conocían como Bubi ahí en Santa Rosa Calamuchita, y se murió sin que nunca se haya pedido su tradición, hasta en la década del 70. Algunos otros personajes fueron requeridos por la justicia europea y fueron encontrados en Argentina y fueron llevados, pero la mayoría de ellos se los llevó del reinicio de la democracia para acá, del 83 para acá, de los últimos 38 años. Anteriormente fueron muy poquitos. Conocemos mucho sobre lo que fue Eichmann, ¿no? El famoso operativo de la calle Garibaldi, donde una célula del Mossad viene, lo secuestra, se lo lleva, es condenado a muerte y ahorcado en Israel, pero no son muchos los otros casos, ¿no? De la gente que se llevaron. Se llevaron, por ejemplo... El otro caso, Rubén, muy conocido, que ahí tenemos en imagen, es el de Prievke, en Bariloche, Claro, ¿verdad? pero estamos hablando ya de del 83 para acá. Exactamente. Del 83 para atrás la sensación que da como una impunidad muy grande, porque había de alguna forma encubrimiento por los gobiernos de turno, ¿no? Los gobiernos militares, Claro. la mayoría de ellos admiradores, o por lo menos tenían un filo con lo que había sido el nazismo, que esto queda claramente demostrado en la dictadura de Argentina, cuando, bueno, además del desastre que fue los centros de secuestro, de tortura, violaciones, con los judíos había un empecinamiento y todavía era mucho mayor las locuras que se hacían, ¿no? Y mucho de lo que se hizo durante la dictadura se asemeja mucho a los grupos de exterminio del nazismo, los Eisengruppen, los grupos de tareas, bueno, hay toda una similitud de las dictaduras latinoamericanas en realidad con respecto a lo que hacían el nazismo. Pero hay otra cosa atrás que también tiene que ver con esto, que es la Guerra Fría, ¿no? Antes de que termine la guerra, ya la Guerra Fría estaba declarada, el enemigo era Rusia, el comunismo, y tanto la Iglesia Católica, tanto Estados Unidos y los restos de los aliados, el principal problema era los muchachos rojos, y los nazis eran también una forma de poner límite a esta gente. Por eso vamos a encontrar que hay muchos casos de nazis que se convirtieron tanto en agentes de la CIA como en agentes del BND, que son los servicios secretos alemanes, o que incluso fueron doble agentes, que fueron agentes del Mossad también, ¿no? Hay una película estos días dando vuelta muy interesante, que es El hombre más peligroso de Europa, Scorseni. Scorseni fue quien rescató a Mussolini en Italia, y también pasó por Argentina, por supuesto. Fue uno de los guardias privados de Eva Duarte de Perón, un tipo que tenía 2 metros de alto, 140 kilos, un tremendo persona. Cuando cae Perón ya se había ido, estuvo en España, estuvo en Irlanda y cumplió servicios para todos los países. Por supuesto que nunca estuvo preso. Bueno, en Argentina se llevaron, te decía, algunas personas importantes. Voy a agarrar el machete para no olvidarme, pero por ejemplo en el 87 en Huerta Grande, en Córdoba, se lo secuestró a Schamberger, que había sido un jefe de 3 campos de concentración en Polonia. Bueno, fue deportado, se lo llevó, tipo que estaba conocido y se mataba por aburrimiento, ¿no? Acostumbraba a matar en la nuca, había matado a cientos de personas por mano propia. Estaba en Buenos Aires y se enteró que lo estaban persiguiendo y bueno, estaba de paso por Córdoba cuando fue detenido. Me voy a referir a algunas historias ahí de los pagos tuyos. Había un señor ahí en la década del 60, Erwin Fleiss. Erwin Fleiss andaba vendiendo agroquímicos, fertilizantes en esa época,
creo que representaba, entonces que era muy conocido ahí en la zona del Valle, vivía en Cipolletti, Ajá. murió en el año 64, y bueno, él era un SS que había estado a cargo en el Tirol austríaco, y su socio en el Tirol austríaco, el gobernador del Tirol austríaco, era Prinz Lancher, que vivía en Bariloche, todavía en una casa de construcción que tienen sus hijos, que murió hoy en Bariloche. Creo que la justicia austríaca 3 veces, pero dicen que no lo habían encontrado, que no sé dónde estaba, murió en Bariloche. Y él tenía unas quintas, este hombre Lachner, tenía unas quintas en Lago Puelo. Sus quintas se las administraba un colaboracionista francés, Roussel, Guillermo Roussel. Y a su vez se las alquilaban a Willy Cordier. Willy Cordier era un alemán que había estado en la ocupación francesa, y ahí en la zona del río Limay, en el año 60, fundaron la comunidad de Paso Flores, que vinieron unos 100 alemanes, varios de ellos eran veteranos de guerra, una comunidad que estaba ligada a creencias religiosas, todavía quedan algunos sectores, y de ahí se fue una parte de Inahuapi, se fue una parte al Bolsón, donde le alquilaban las tierras a esta gente, para que veas un poco cómo ha sido ganando todo con todo, ¿no? ¿En qué año, Rubén, Eh, en qué año se da esa situación, ese nacimiento de esa colonia? 1960, En el es como 60. nuestra pequeña, salvando muchas distancias, como si fuera la colonia de Dignidad, ¿no? Schaffer, en Claro, Chile, hace la colonia de Dignidad, que tiene una relación con fábrica de armas, venta de armas, ahí hay varios servicios secretos que intervienen también. Schaffer después se convierte incluso en un campo de concentración durante la dictadura de Pinochet, todavía hoy hay juicios al respecto, ¿no? Y que se encontraron así es. cuerpos ahí, hasta Gazarín, actualmente predicado ahí, hoy cambió de nombre, Colonia de Dignidad, sigue siendo una comunidad alemana bastante cerrada. A la par de eso, un grupo de alemanes que habían salido buscando un lugar en el mundo para llevar adelante su ideología religiosa, vienen a trabajar en las Islas Malvinas, insólitamente. Los mayores estuvieron criando ovejas en Ganso Verde, muy cerca de estar el cementerio argentino de Darwin. Los jóvenes estuvieron haciendo el agua potable en Puerto Argentino, que llamamos nosotros Puerto Stanley para ellos, y vinieron en el 60 porque le querían hacer la catequesis de la iglesia anglicana, entonces deciden venir a Argentina, terminan comprando un campo ahí cerca de Bariloche, por medio de la Casa Jiménez, que creo que fue la casa intermediaria, y bueno, se funda esto que es Paso Flores, que se termina inundando después en los 80, cuando se terminan de construir todos los embalses, y hoy tienen un spa ahí cerca de Piedra del Águila, la comunidad residual, digamos, ¿no? Esa es Claro. más o menos la historia de Paso Flores. Bien, pero sí, como vos decías, después de el retorno de la democracia, de la recuperación de la democracia en nuestro país, a partir de 1983, es cuando pareciera que se pierde esa impunidad que tenían eh, estos jerarcas nazis que habían llegado con sus vinculaciones a nuestro país. Cuando estamos diciendo que se los secuestró o se los detuvo, Rubén, estamos hablando de el Mossad, ¿verdad? Que es la central de inteligencia o el servicio de inteligencia israelí. El Mossad teóricamente se lleva a Eichmann porque hay alguna discusión al respecto a esto, pero después el resto fueron extradiciones pedidos por diferentes países. Por ejemplo, en el Extradiciones. 88, Croacia pidió la extradición argentina de Dinko Saki, que se agarró en Santa Teresita, Así es. que había sido el comandante de un campo de concentración, Ustaša, en Croacia, que habían matado a miles de personas. Bueno, él fue en 1988, creo que fue la extradición, y terminó muriendo preso en Zagreb, condenado, ¿no? Otro que se logró, que de alguna forma Alemania pidió la extradición. En esto siempre ha habido instituciones israelíes en el medio, judías de Argentina en el medio también reclamando. Un señor que estaba en Mar, que es muy insólita la historia, porque él vino de Polonia y hablaba israelí, y alguna vez me contó esto un señor que lo conoció ahí en Miramar, y Miramar, cuando se forma la colonia turística, lo compra un judío ortodoxo
y se armó una suerte de unión vecinal, barrial, para desarrollar, y había un señor que era alemán, pero hablaba el yiddish perfectamente. Hasta que un día alguien lo señala con el dedo, dice, este es el que nos mataba en Polonia, en el BEP. Estaba acusado de la muerte de 20 profesores de la Universidad de Polonia y todas sus familias, más de 38 personas, y después en un campo tenía más de 200 muertes. Eh, ah, el apellido ahora para que me salga, Kuzman, Walter Kuzman. Walter Kuzman se otorgó la extradición, pero se murió infartado antes de irse, y su viuda había creado una triple A, mira qué nombre, triple A, la Asociación de Amigos de los Animales, que regaló cámaras de gas para que tengan muerte digna y remedios eutanásicos cuando estaba habilitada la eutanasia en Buenos Aires, en muchos municipios del conurbano de Buenos Aires, argentino. O sea, siguieron con la idea de seguir matando de alguna manera, de haciendo eutanasia por cuenta de ellos para que tengan muerte digna, decía esta mujer, ¿no? Estamos hablando de los años 80 y pico ya, ¿eh? Y aparece, bueno, en Bariloche, algunas fotos que vimos por ahí, una persona muy respetable en Bariloche, director de uno de los principales colegios, que bueno, estaba siendo acusado por la responsabilidad de la muerte de los 335 muertas de las fosas ardiatinas en Roma, en Italia. Partisanos habían matado a 30 alemanes, entonces la orden fue matar 10 por 1, tenían que matar 300 italianos y bueno, mataron algunos más por las dudas. Toda una locura. Hay una película muy interesante que por ahí capaz que tenemos algún pedacito hecha en Bariloche, que ha hecho un investigador, Echevarría, muy interesante, se llama Pacto de Silencio, donde cuenta de alguna manera el desarrollo de la vida de Priebke dando vuelta. Ese Klusman que estamos viendo en la foto. Claro. Ese video muestra un poco cómo fue la historia en Bariloche del nazismo, ¿no? Que amparó a mucha gente de Bariloche. Bariloche estaba Priebke, que Priebke lo manda al muere, digamos, Juan Mahler. Juan Mahler en realidad era Reinhard Kops, que había sido un SS, y era el contacto que tenía el obispo feudal del Vaticano acá en Argentina, y que le mandaba a pedir los pases. Lo entrevista un periodista extranjero, le dice, usted es un nazi, usted está condenado, usted mató gente. Dice, no, yo cumplí órdenes. Dice, el jefe mío que está en la otra cuadra. Y se lo manda a Priebke. Dice, yo soy el pescado chiquito, el pescado gordo es Priebke. Lo mandó hasta las manos a Priebke, bueno, que es detenido rápidamente, llevado a Italia y murió en Italia prisionero, ¿no? Estamos hablando de la década de los 90 ya. Claro, ese es el caso más resonante en nuestra región, más reciente y que tiene que ver con también esta participación. Estábamos viendo recién las imágenes de esta participación periodística en el descubrimiento y la entrevista a Priebke. Un trabajo hermoso, como vos decías, el que hizo Carlos Echevarría allí en Bariloche con esta obra Pacto de Silencio. Yo no sé si Priebke fue el último de los descubiertos, Rubén, o entre la década del 90 y ahora ha habido otros descubrimientos en la Argentina o en otros lugares. Y ahora estos días, por ejemplo, hay un juicio de un señor de 100 años que está acusado de haber estado en un campo de concentración en Alemania. Una mujer de 99 años que se le escapó el otro día insólitamente, se le fue del juicio, la tuvieron que andar buscando un día entero, pero la volvieron a detener, que están acusados por haber sido parte de matanzas en campos de concentración, ¿no? Aunque eran muy jóvenes, no tenían órdenes, no tenían capacidad de órdenes, se los considera culpables, ¿no? O sea, Claro. los tribunales siguen abiertos, pero la verdad que es mucho lo que, vuelvo a lo de hoy, se ha hecho mucho más de los 80 para acá que para atrás. Hay algunas fotos por ahí que hemos pasado, por ejemplo, aviadores muy importantes de Alemania, como el principal as de la aviación era Hans Rudel. Hans Rudel, que tenía la pierna ortopédica, era un habitué de las pistas de Bariloche, ¿no? En el Cerro Catedral, compitiendo ahí con Heriberto Stuzauer, que era el campeón en esa época. Estamos hablando de allá de fines del 52, 53, una cosa así. Adolf Galland, que había piloteado los primeros aviones a reacción, fue instructor hasta la caída de Perón, después volvieron a Alemania, incluso sin ningún tipo de problema, fueron parte del gobierno alemán. Aunque ellos no fueron acusados por criminales de guerra, tuvieron responsabilidades en la guerra importantes, ¿no?
ahí la foto que estamos viendo es Freud de padre y Freud de hijo y Perón a la derecha, los dos que están ahí en los círculos rojos. Rodolfo Freude, el más joven de arriba. Estados Unidos pidió llevárselo a Ludwig Freude, pero apareció después de la guerra un acta de nacionalización, con lo cual el gobierno argentino lo retuvo por ser argentino, no dejaron que fuera llevado a cortes internacionales. Claro, Estados claro. Unidos también protegió cantidad de alemanes. El Paperclip, que fue una operación que llevó técnicos, el desarrollo de la NASA básicamente se lo deben a von Braun, que von Braun es el que manejó la fabricación de las bombas voladoras, de las B-2, y se lo llevó sin ningún tipo de juicio y hizo manos de obra esclava. Había un compañero de von Braun acá en Argentina, que vivía en Atopampa, entre la Cumbrecita y General Belgrano, que él diseñó el combustible de la B1 y de la B2, había trabajado como director de las fábricas alrededor de los campos de concentración, y Perón lo trajo como asesor. Cuando cae Perón, Adenauer lo recicla, lo lleva, está como coordinador de energía atómica hasta los años 70 en Alemania. En Argentina tuvo mucho que ver con el desarrollo atómico. Él trabajó para la Siemens, estamos hablando de Walter Schnurr, y le hizo vender a la Siemens Argentina el reactor de Atucha 1, el reactor de Embalse en Córdoba, es el diseñador de la planta de radiación atómica de General Pacheco. Le propuso a Onganía hacer una bomba atómica en el encuentro de la Oficina Europea de Energía Atómica en el año 67, dice Argentina puede tener la bomba atómica de la mano de Schnurr. Como no había refrigerante, él es uno de los que diseñan la planta de Arroyito, de agua pesada, estamos hablando ahí en el sur, cerca del Chocón, y murió tranquilamente en su Villa General Belgrano, donde descansan sus restos, ¿no? Rubén, Sí, tanto en la Argentina como en Chile, como en Paraguay, quizá también en Brasil, fueron los 4 países que uno ha sabido que albergaron a mayor cantidad de jerarcas nazis que venían huyendo de los tribunales europeos. ¿Esto se amplía a otros países o son estos 4 los que mayor cabida le dan a los jerarcas nazis que huían? no, hubo por todos lados, digamos. Después de la guerra, la mayoría de las potencias estuvieron peleando por técnicos, pero Argentina trajo muchos comprometidos con la parte ideológica, ¿no? El sueño del Cuarto Reich era palpable en la época. Conozco testigos de reuniones en Córdoba, por ejemplo, en La Falda, donde estaba Jorge Antonio, que era presidente de la Mercedes-Benz en esa época, donde iba Rodolfo Freude, que era el secretario de Investigaciones, donde iba Hans Rudel, que era quien dirigía todo. Hans Rudel tenía una movilización total. Pues yo he visto montones de cartas de Rudel a determinadas personas de la colectividad alemana en todo el país. Y los encontrabas esquiando en Bariloche y los encontrabas en La Falda, y fue el representante de Perón ante Stroessner para empezar a gestionar la represa de Yacyretá, hizo el lobby sobre Yacyretá, tipo con una movilidad infernal, ¿no? Por ahí hay unas fotos de Perón ya con él mayor, cuando regresa Perón lo acompañó en el regreso, aunque nunca fueron condenados, tenían una ideología nazi muy, muy fuerte. Y además hubo en el medio todo otro tema que son los tesoros de la guerra, ¿no? Aunque bien pasada la guerra Estados Unidos recuperó, los aliados recuperaron mucho de los tesoros robados a los bancos centrales. Si uno mira la evolución de las barras de oro en el Banco Central del año 46 al año 49-50, la verdad que tuvo un incremento tremendo de barras de oro y después desaparecieron. Y muchas de ellas eran barras de oro orientales, del Japón. Con lo cual es muy probable que Argentina haya sido parte de paso del blanqueo de capitales, sobre todo en oro, del oro que se había robado durante la guerra y que por diferentes sociedades, que cambiaba continuamente de bancos, de sociedades, esos capitales, las barras eran siempre la misma, de alguna forma las fueron blanqueando y hoy estarán en manos de algunos de los sucesores de los jerarcas de aquella época. Así es. Rubén Seminari, bueno, se nos agota el tiempo, pero no la curiosidad. Realmente los datos que surgen a partir de tu investigación, de tu estudio, de este entramado nazi en la República Argentina, yo no sé si hoy llega a su fin o vos crees que puede haber una nueva entrega sobre este tema específico.
Y siempre hay historia. Hay una historia muy interesante ahí en el Valle, en Cervantes. Hay un investigador, Canosa, que escribió un libro hace un tiempo, donde él sostiene que hubo una red de narcotráfico que la manejaba Klaus Barbie. Klaus Barbie era un asesino por demás importante durante el nazismo, que estuvo de paso en Argentina, después fue a Bolivia, tuvo algo que ver con los sistemas de represión, le enseñó a reprimir algunos países durante la época de las dictaduras, y aparentemente ellos armaron una red de cocaína, y bueno, en alguna de las películas de los famosos carteles narcos, hay alguna imagen que algunos dicen: cuando fuimos a comprar por primera vez cocaína a Bolivia, había señores mayores que hablaban alemán y tenían esvástica tatuada en los brazos. Este hombre del Valle sostiene que esa droga venía a Bariloche, venía a Cervantes y era llevada a Europa en cargamentos de peras. Y que eso sostenía de alguna forma estas redes de encubrimiento, que también cuestan plata, por supuesto. Pero bueno, están todo dentro de los interrogantes, ¿no? Nunca se pudo comprobar nada. Se lo nombra ahí a Bosme, que hay un libro que es El escape de Hitler, que sostiene que en la casa de Bosme en Cervantes tuvo Hitler y Eva Braun, ¿no? Que es la gran perlita, si estuvo o no Hitler, si se suicidó o no, y estuvo en la Argentina. Y ahí aparecen varios nombres de muertos vivos, digamos. Martin Bormann fue acusado en ausencia a muerte, pero mucha gente sostiene que estuvo en Argentina manejando sobre todo la parte de lo que hablábamos recién, de las riquezas que el nazismo de alguna forma estaba tratando de lavar por el mundo, y Argentina fue uno de esos lugares. Se habla de Hitler y su esposa Eva vivos en Argentina hasta los 60 por lo menos, 70. Se habla de que Spechelen, que era su cuñado, casado con Gret, también estuvo acá. Se habla de que en Misiones estaba Gestapo Müller, el jefe de la Gestapo, justamente, que se lo da por muerto, porque dicen que vivió hasta casi los 80 en Argentina. Bueno, de estas historias tenemos mucho donde entra el tema de cuál es la leyenda, cuál es la verdad, porque la verdad que no es fácil acceder a papeles, ¿no? Como se han truchado tantas cosas para entrar. Ese Rude con la hija, con Perón y con el nieto. Ya Claro, estamos, mirá, estamos fotos de los 70. aquí en nuestro programa hemos también entrevistado a varios de los investigadores que han escrito libros sobre esta presunta presencia de algunos jerarcas y especialmente la presencia de Hitler, bueno, Abel Basti de Bariloche, también Alberto García, otro de los escritores que tiene varias publicaciones sobre este tema. En todos los casos, la riqueza de conocimientos es además confirmada por algunos documentos oficiales, como ha sido, por ejemplo, la desclasificación de algunos documentos de Estados Unidos, ¿no? A través de sus diferentes servicios de inteligencia, donde afirman esta posibilidad. Sobre todo recuerdo del mes de junio, julio, allí en San Julián, en la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, el presunto desembarco de Hitler y parte de su comitiva. Bueno, todo esto, si vos querés, Rubén Seminari, podemos avanzar el próximo martes. Sí, quedan algunas historias, por ejemplo, terminada la guerra, se entregan 2 submarinos en Mar del Plata. La guerra terminó el 8 de mayo del 45 y se entrega un submarino para el 9 de julio, para las fiestas nuestras, digamos, que tienen que ver con nuestras fiestas patrias, y para el 17 de agosto, generando una conmoción a nivel mundial. ¿Qué corno hacían 2 submarinos en Argentina 3 meses después de terminar la guerra, ¿no? Exactamente. Y esto generó toda una serie de expectativas. Stalin había dicho: Hitler no murió, está en Argentina, en una de las reuniones de posguerra. Y bueno, esta sumatoria de datos ha hecho aparecer muchos datos que tienen testimonio. Abel Basti, la verdad que tiene un montón de testimonios de personas en Bariloche que yo le di de comer, yo lo acompañé, yo lo vi. Bueno, estas historias son importantes, y ya nos quedan poquitos testigos, ¿no? Y son los Claro, únicos que hoy nos pueden fehacientemente decir quién estuvo y quién no estuvo. Yo así la es. verdad creo más de aquella persona que me dice: yo vi a alguien, que los papeles, pero la verdad que los archivos están tan manoseados y
vapuleado a través de la historia, cubriendo o borrando cosas o quemándose, que bueno, es bastante complejo la presentación, ¿no? Algo queda, pero no queda mucho. Rubén Seminari, entonces nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 23. Te agradezco muchísimo esta nueva entrega. Nos has colmado de datos, de información que generalmente, generosamente compartís con nuestro espacio. Te agradezco muchísimo. La semana que viene le voy a dejar mi mail, por ahí hay algún vecino que nos está escuchando del Valle, que tiene algún recuerdo, que tiene alguna historia para contar, y bueno, por ahí podemos tomar contacto. Lo Hace podemos, 3 o 4 años ahí en Neuquén se llevaron a Polonia a uno de los jefes de la resistencia, justamente del nazismo, que está sepultado en Polonia junto a su grupo de guerrilla, que fueron los que defendieron trataron por lo menos de defender a los judíos en el gueto de Varsovia, y creo que fue electo de Neuquén que diseñó Kobiałę, que murió en el 2019, y el ejército polaco le pidió a la familia que lleve su cuerpo a Polonia, y hoy está en el cementerio militar de alguna forma al mando de quienes fueron sus soldados allá en el 45. mirá vos, lo podemos dar ahora si querés el mail, Rubén. Bueno, es Rubén Chichito, que es mi apodo, rubenchichito@yahoo.com.ar. Rubén Rubén Chichito, Chichito, que es el apodo de Rubén Seminari, rubenchichito@yahoo.com.ar. Rubén, muchísimas ahí gracias. está. Nos volvemos a encontrar el Bueno, un próximo abrazo, un martes. saludo para todos, buena semana.